Fíjense un detalle, yo tengo acá un resorte, ¿sí? Si yo hago fuerza en este sentido, el resorte se estira. Fíjense que el resorte va a hacer una fuerza hacia el otro lado, una fuerza de restitución que va a ser en sentido contrario, ¿sí? Entonces, a ver, voy a traer un resorte, acá si tengo un resorte. Bueno. No sé dónde está el resorte, pero bueno, esta balanza que lo compré en una ferretería, que era para para comprar pesca, para pesar los peces, los pescados, ¿sí? Esto, ¿sí? Tiene el principio de la ley de Hooke, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la fuerza que yo haga, por la constante del resorte, perdón, de acuerdo al desplazamiento por la constante del resorte, yo voy a poder medir con esto, ¿sí? Voy a poder medir lo que está pesando o la fuerza que está haciendo ese pescado, ¿sí? Por lo tanto, va a ser, ¿sí? La fuerza va a ser proporcional a la distancia. Bueno, fíjense que acá tengo el resorte, es lineal acá, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que si yo lo estiro 1 centímetro y acá voy a tener una cierta altura de fuerza. Si yo lo estiro 2 centímetros voy a tener una determinada fuerza. Si yo lo estiro 3 centímetros, por ejemplo, voy a tener una determinada fuerza. Va a ser lineal, ¿sí? Bueno, entonces, que habíamos dicho que el trabajo era igual al área de la curva. Fíjense que en este caso, este es X, es la distancia, y este es K por X. Por lo tanto, si yo tengo X multiplicado por K por X, ¿qué voy a obtener? Voy a tener K por X al cuadrado. Entonces, si yo tuviera K por X al cuadrado, tendría esta área, el área de todo un rectángulo. Pero fíjense una cosa, que es un triángulo esto. Por lo tanto, va a ser igual a 1/2. ¿Sí? Entonces, fíjense que el trabajo va a ser igual a 1/2 de K por X al cuadrado. Entonces, fíjense que yo también podría, como yo defino acá, el trabajo va a ser igual a la integral, ¿sí? Porque va a ser una fuerza que va a ser variable, entre 0 y X. Este va a ser el intervalo entre el inicial y el final. De la fuerza en X, diferencial de X. Bueno, integro acá entre 0 y X. ¿Cuál va a ser la fuerza? K por X. K por X, diferencial de X. Bueno, ¿cómo hago esta integral? Acuérdense que este es X al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entre 0 y X. Bueno, lo podríamos hacer, así ustedes ven de dónde sale. Lo vamos a poner acá en un apartado. En este apartado, a ver, quiero verlo. Bueno, no lo vamos a poder ver acá. ¿Cómo quedaría? Va a ser igual el trabajo, va a ser igual a la integral entre 0 y X de la función, que era K por X, diferencial de X. A ver si está bien ahí. Bueno, esto va a ser igual, hago la integral, esto va a ser igual a K por X al cuadrado sobre 2 entre 0 y X. Bueno, esta va a ser X del desplazamiento y esta es X de... Bueno, entonces, ¿qué voy a obtener acá? Va a ser igual a 1/2. El trabajo va a ser igual a 1/2. ¿Sí? Entonces, de K por X al cuadrado. Le resto acá 1/2 de K por 0 al cuadrado. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a 1/2 de K
por x al cuadrado. Entonces, ahí podemos ver bien, ¿sí?, cómo, de dónde viene esto que acabamos de ver. Bueno, que siga acá. Bueno, hasta ahora hemos visto trabajo, ¿sí? Ahora vamos a agregarle otro concepto más, que es el concepto de potencia, ¿sí? Potencia, acá podremos decir que la potencia es la rapidez con la que se efectúa un trabajo, ¿sí? Entonces, al igual que el trabajo y la energía, la potencia es escalar. Entonces tenemos que ver, esto lo tenemos que tener en cuenta, fíjense que está subrayado, ¿sí?, que es escalar. Entonces, yo tenía la potencia media, que es igual a ¿qué? A la variación de delta potencia sobre delta tiempo. Pero cuando yo tengo una potencia instantánea, va a ser igual a que al límite delta t, cuando delta trabajo sobre delta t, cuando delta t tiende a 0, o diferencial del trabajo con respecto al tiempo. Esto es instantáneo. Era lo mismo que veníamos, el mismo concepto que hemos visto cuando habíamos visto velocidad instantánea. ¿Cuál es la unidad? El sistema internacional, que es el que usamos nosotros en física. La potencia es en watt o vatio también, ¿sí? Tendré que escribirle ahí vatio, anoten por ahí vatio o watt. Nosotros cuando compramos una lámpara, ¿sí?, antes comprábamos una lámpara de 100 vatios, ¿sí? Ahora compramos lámparas que son más chicas, de 13 vatios, porque son de LED, porque consumen menos, y por ahí le dice la característica, equivale a 75 vatios de una lámpara incandescente, de las lámparas viejas que usábamos antes. O también nosotros usamos de pronto una máquina, una cortadora de césped, de 1000 vatios, 1200, o también utilizamos el HP. Entonces, un vatio, acuérdense que es un joule sobre segundo. Entonces, como yo tengo trabajo y tiempo, el trabajo es en joule y el tiempo es segundo. Entonces, esto es en vatio o watt. Entonces, yo voy a ver muchas veces la potencia en electricidad. Trabajamos con vatios. Con vatios. Vamos a ver el año que viene, que igual la tensión por la corriente también la utilizamos en vatios. Otra unidad que se utiliza es el HP o caballo de potencia, sería horsepower, que sería HP. Y esto lo utilizamos en, por ejemplo, los autos. Tienen 100 HP o 100 caballos de fuerza, ¿sí? Entonces, y hay algunas veces que por ahí le dan esta nomenclatura también. Y los motores, por lo general, vienen de medio HP, de 1 HP, de 5 HP, los motores eléctricos, ¿sí? En vez de decir en vatios, lo tengo en HP, que es la potencia que por lo general se usa, en mecánica se usa esta nomenclatura, ¿sí? Entonces, si yo tengo que transformar, un joule equivale a, un HP equivale a 746 vatios. Bueno, a ver qué tenemos acá. Entonces, nosotros sabemos que, dice acá, la misma cantidad de trabajo se efectúa en ambas situaciones, pero la potencia y la rapidez a la que realiza el trabajo es diferente. Entonces acá tengo dos formas de hacer un trabajo. Entonces nosotros podemos decir, tenemos un ciclomotor de 50 centímetros cúbicos y nos podemos ir hasta Carlos Paz, ¿sí? Y vamos a llegar, ¿sí? Nos podemos transportar. Pero ¿qué pasa? No va a tener la suficiente potencia, por lo tanto vamos a hacer el mismo trabajo, ¿sí?
pero vamos a tardar más tiempo, ¿sí? Que si tenemos una moto mucho más grande, ¿sí? Entonces, si tenemos una moto de mayor potencia, llegado el caso, podríamos ir mucho más rápido o hacer el trabajo en menos tiempo. Entonces, supongamos que tenemos, a ver qué ejemplo, que no lo he visto el trabajo efectuado sobre la caja para levantarla en 5 segundos, supongamos que el trabajo es 100 joules para levantar esta caja de este punto hasta este punto, pero tardo 5 segundos, fíjense que la potencia va a ser de 20 vatios, o sea, yo hice el trabajo 100 joules en 5 segundos, pero si yo a esta caja la he levantado en un segundo, ¿sí? Fíjense que la potencia, en este caso, es de 100 vatios. Entonces, ¿de qué va a depender la potencia? Del tiempo. ¿Se entendió ahí? Es bastante simple. Bueno, vamos a ver acá que la potencia también es igual a la fuerza, el producto de la fuerza, por la velocidad. Fíjense que la fórmula que habíamos visto nosotros, que era igual a ¿qué? Al trabajo sobre el tiempo. Pero el trabajo que era igual, fuerza multiplicado por la distancia o el desplazamiento sobre el tiempo. Y la distancia sobre el tiempo, que es igual a velocidad. ¿Sí? Por lo tanto, lo podemos expresar también que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad. O sea, la rapidez instantánea con que la fuerza realiza un trabajo sobre una partícula. Entonces, bueno, ahora estamos terminando, ¿sí? esta parte. Y acá tenemos un ejemplo que dice acá la pregunta. ¿La rampa reduce el trabajo requerido? Entonces, supongamos que yo quiero cargar este refrigerador, lo quiero cargar en la camioneta. Entonces, yo puedo tener el trabajo, ¿sí? de este punto, levantarlo acá, o también lo puedo llevar por esta rampa hasta acá arriba y cargarlo ahí. Si ustedes ven, es más fácil subirlo por la rampa que levantarlo por acá. ¿Sí? Es lógico, ¿sí? Supongamos que pese 50 kilos, es más fácil llevarlo acá con un carrito por acá arriba que subirlo por acá. Pero la pregunta es, ¿la rampa reduce el trabajo? No, el trabajo es el mismo. ¿Por qué? Porque utilizamos la distancia de la rampa equivale a la altura. A ver, yo sé que el trabajo es igual a fuerza por el desplazamiento. Entonces fíjense que yo lo tengo que trasladar desde esta altura hasta esa altura. Lo que va a cambiar es el tiempo. No creo que va a cambiar, en realidad no el tiempo, sino va a cambiar, porque el trabajo es el mismo, no depende del tiempo acá. La potencia sería, la potencia sí depende del tiempo. ¿El trabajo de qué depende? De la distancia. Entonces, fíjense que yo de este punto hasta este punto voy a tener una distancia más corta, pero voy a tener que hacer más fuerza. En este caso, voy a hacer menos fuerza, pero la distancia va a ser mayor. Pero el producto de la fuerza por esta distancia va a ser igual al producto de esta fuerza por esta distancia. Por lo tanto, el trabajo es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para hacer menos fuerza? Y bueno, voy a agarrar y voy a llevar a mayor distancia, ¿sí? Y voy a utilizar esta rampa para poder llegar acá. Entonces, ¿qué podría hacer yo? La distancia, yo puedo ver esta distancia por la fuerza, que sería el peso, o también podría hacer calcular esta distancia, de acuerdo al ángulo, yo puedo calcular esta distancia
por trigonometría, esta sería la hipotenusa, ¿sí? Y por la hipotenusa también podría calcular la componente de la fuerza. Acá tendría que la fuerza vertical sería el peso, por lo tanto esta fuerza sería menor, porque tendría la proyección con este ángulo en este punto, ¿sí? Sería, por lo tanto, ¿qué voy a hacer? El trabajo va a ser el mismo, pero la fuerza va a ser menor, pero la distancia recorrida sería mayor. Acá en este caso voy a tener la componente de la fuerza, ¿sí? Voy a tener una fuerza vertical y una fuerza horizontal, ¿sí? Y el desplazamiento, ¿qué es lo que tengo que ver? El desplazamiento este horizontal, el vertical, el que me interesa a mí de llevarlo hasta este punto. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? Este sería el último tema que vamos a ver antes del parcial. Vamos a repasar algún problemita de esto como para afianzar lo que hemos estudiado. Vamos a ver acá qué tipo de problemas hay. Bueno, acá en la guía hay problemita que está mezclado con energía potencial. Así que a ver cuál podemos ver acá. Bueno, vamos a hacer acá el problema 4. Vamos a explicarlo acá, que tiene que ver con lo que acabamos de ver. El 4 de los ejercicios que están resueltos. Recuerden estudiar ahí. Hay muchos conceptos en la guía de trabajo práctico, en la parte teórica de la guía de trabajo práctico. En el libro, también fíjense en los resúmenes, ¿sí? Y la parte del libro donde están los gráficos, donde están las fórmulas principales. Las fórmulas principales están marcadas y están con números. Así que de esa forma pueden ir avanzando mucho más rápido. Y ahí donde dice cuidado, también fíjense en esos conceptos, porque cuando dice cuidado es porque ahí largan un concepto que es importante. Bueno, vamos a ver el 4 acá. Dice acá, una fuerza horizontal de 50 newton empuja 6 metros una caja de 500 kilogramos sobre una superficie rugosa. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a poner una caja. Tiene una masa. Que tiene 50 kilogramos. Dice que
se empuja por 6 metros. Por acá, de este punto hasta este punto, vamos a poner delta X, o desplazamiento también podemos poner. ¿Cuánto dice acá? 6 metros. 6 metros. Entonces, dice que una fuerza horizontal, en este caso, fíjense que coincide con el desplazamiento, esta fuerza horizontal, que es de 250 newtons. Sobre una superficie que es rugosa. Si la caja se mueve a una velocidad constante, entonces vamos a poner velocidad constante. Calcular el trabajo realizado por la fuerza. Entonces vamos a ver a trabajo. Entonces vamos a calcular el trabajo. Coeficiente de fricción, vamos a poner mu sub k, le vamos a poner mu sub k, que es cinética, y no me queda nada más. Bueno, ¿qué sería el trabajo? Va a ser igual a ¿qué? Al producto de la fuerza por el desplazamiento por el coseno de tita, por el coseno de tita. Bueno, vemos que tiene la misma, vamos a poner acá, esto es vale 1, el coseno, ¿sí? Como está en la misma dirección, esto va a valer 1. Tita, vamos a poner igual a 0 grados. Entonces, la fuerza, 250 newton, multiplicado por 6 metros. El trabajo va a ser igual, a ver, 1500, debe ser 1500 joules. 1500 joules. Perfecto. 1500 joules. Después, ¿qué otra cosa me dice? Si la caja se mueve con una velocidad constante, me pide calcular la fuerza de fricción. Entonces, vamos a ver punto B. La fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, ¿a qué va a ser igual? A la normal. 250 mu sub k por la normal. Entonces, ¿qué me dice que? ¿Cuánto vale acá? No dice acá. A ver qué dice. ¿Qué me dice? Que si se mueve a velocidad constante, vamos a poner acá, si hay una velocidad constante, ¿qué significa? Que la aceleración total es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, la fuerza de fricción va a ser igual a la fuerza F que está ahí. ¿Sí? Van a ser igual. Por lo tanto, vamos a poner acá 250 newton van a ser igual a mu sub k multiplicado por la normal. Y la normal que va a ser igual a 50 kilogramos por 9,8. Vamos a suponer, para hacerlo más fácil, no sé si acá lo hace más fácil así, vamos a suponer que la aceleración ¿sí? Muchas veces ponemos aceleración 10 metros sobre segundo al cuadrado, perdón, la aceleración, la gravedad, ¿sí? La gravedad
10 metros sobre segundo al cuadrado, pero si lo dice el problema lo ponen así, si no, tienen que poner 9,8. Entonces vamos a poner 10 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto vale el coeficiente de rozamiento? Va a ser igual a 250 newton dividido 500 newton. Y esto sería un medio, o si no sería 0,5. A ver qué le queda acá. 0,5. Fíjense un detalle. ¿Sí? El coeficiente de rozamiento, la unidad, no tiene unidad, ¿sí? Es adimensional. Por lo tanto, podemos aprender de este problema los conceptos de que si la velocidad es constante, la aceleración es igual a 0. Si la aceleración es igual a 0, significa que esta fuerza, con la que se mueve hacia la derecha, es igual a la fuerza que tengo de rozamiento. Si no, tiene que haber una aceleración. ¿Sí? Si es mayor, ¿sí? Si yo tengo una fuerza menor de rozamiento que esta fuerza, esta va a ir aumentando. ¿Sí? Va a tener una aceleración. ¿Por qué? Porque la fuerza es igual a que la masa por aceleración. Bueno, y después acá hay un problemita de un resorte, pero está resuelto, así que eso lo pueden resolver ustedes. Bueno, ya con este sería, hasta acá llegamos con los temas para el parcial. Si tienen alguna duda o alguna otra duda de otra cosa, ¿sí? Lo pueden comentar, nos quedan unos 15 minutos, ¿sí? Y también mañana, si tienen dudas, mañana nos vamos a abocar a resolver dudas para el parcial. Profe, disculpe, ¿hay alguna posibilidad de que mañana hagamos algún problema de movimiento circular? No lo tengo muy en claro. Bueno, ¿podemos verlo mañana o podemos ver ahora algo? Profe, hagamos uno ahora, puede ser. Bueno. Este está resuelto en la guía. No hace falta que le pongamos una foto, ¿no es cierto? O lo pongo esto. Bueno, lo mando, total tiene gráfico este. Bueno, es un movimiento circular. Ya busco a ver cuál podemos hacer. Bueno, vean bien esto, ¿sí? Lo que acabamos de ver. Después nosotros, esto se le vamos a tener más adelante, que la energía cinética, ¿sí? Esta energía cinética que hemos visto es de traslación. Después vamos a tener energía cinética de rotación, ¿sí? Así que le vamos a agregar cuando un objeto rota, ¿sí? Va a tener una energía cinética, además de la traslación, puede tener, si está rotando y trasladándose, va a tener una energía cinética de rotación, que es similar a lo que estamos viendo. Así que de acá en breve, la semana que viene creo que es feriado, lunes y martes, así que en poquito tiempo vamos a estar viendo la energía cinética de la rotación. Profe, el 17 circular está bueno para hacerlo. Bueno, no me salió por eso. El de la pesa esa que cuelga, dice, de un hilo. Bueno, ahora este.
¿Este tipo de problemas se los tomó el profe o no? ¿Se los dio? El del práctico. No, profe. Porque, según lo que yo tengo entendido, que él le va a tomar lo que él está dando, ¿sí? Para que ustedes no estudien cosas que después él no les da. Que... Uy, se me acaba. A ver un segundo. ¿Se entiende? O sea, él les dijo que le iba a tomar los temas de... Pero bueno, lo hacemos, ¿no? Ahí le digo, si no, algún ejercicio del PowerPoint que nos dio él, solo que él lo había hecho con en unas fórmulas distintas y medio que me confundí. A ver, muéstrame eso mejor, ¿sí? Ahí lo busco. Esto lo puedo resolver, ¿sí? Pero no lo he resuelto ahora y lo tendría que fijarme para no... Porque uno cuando lo explica tiene que tener todo para no ir haciéndolo sobre la marcha, pero lo mismo se puede hacer. A ver, mostrame eso del PowerPoint y esto... ¿Qué diferencia tiene este? En que tengo una pesa que está girando. ¿Eh? Ah, bueno, lo hacemos total no tiene... El 17, el de una pesa que cuelga un hilo arrollado, ¿es? Sí, es ese. Pero bueno, si no, alguno del PowerPoint. Lo hacemos y después me mandan el PowerPoint y lo vemos mañana. ¿Qué diferencia tiene este con el problema que vimos, que les hice yo la otra vez? Que tiene aceleración, ¿sí? Entonces, ¿qué dice acá? Yo tengo una rueda. Dice, una pesa cuelga de un hilo arrollado de un carrete. Entonces acá voy a tener un hilo que va a estar arrollado ahí y una pesa. ¿Sí? Cuando lo suelto, empieza a bajar esto. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué me dice? ¿Qué datos tengo hoy con el 17? ¿Qué datos tengo? Dice que el radio es de 0,04 metros. Dice que cuando se suelta a partir del reposo, la pesa desciende durante 1,8 segundos. Acá tengo de 0, tiempo inicial es igual a 0 segundos. ¿Sí? Tiempo final es 1,8 segundos. Entonces yo lo tengo acá, lo cronometro, pongo un cronómetro, lo suelto, ¿sí? Y va a llegar de este punto hasta este punto en 1,8 segundos. ¿Sí? Y gira el carrete 4 vueltas. Entonces, N 4 vueltas. Tengo que calcular. A ver dónde ponemos acá. Vamos a poner calcular. Calcular la altura h que descendió. A, la vamos a llamar h a esta distancia, ¿sí? Esta distancia, h. ¿Sí? Vamos a calcular h, la aceleración tangencial, entonces h, punto B, la aceleración tangencial. Fíjense ¿qué pasa? Si parte del reposo y empieza a aumentar, ¿sí? Está acelerando, voy a tener una aceleración, esta va a ser una aceleración tangencial, que va a ser la misma aceleración que tengo, que si yo le pongo acá
¿sí? Si yo acá le pongo, esto va a bajar con aceleración tangencial, pero esto también se va, si yo le pongo un punto, voy a tener una aceleración tangencial por ahí, que va a ser la misma, la aceleración tangencial, que la lineal. ¿Qué otra cosa me pide? Aceleración angular. ¿Sí? Va a ser aceleración angular. El D, velocidad que alcanzó al cabo de del 1,8 segundos. Entonces, fíjense que velocidad cuando tengo 1,8 segundos. Si acá tengo 0, ¿sí? Voy a tener, fíjense, una velocidad acá que tengo que calcularla de acuerdo a la aceleración que tengo. La velocidad angular final del carrete. Entonces, A, C, D, E, velocidad angular final. Y F, la aceleración céntrica. Aceleración céntrica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo lo que tengo que ver que acá esto, ¿sí? No me interesa a mí la masa que tiene esa rueda. Después más adelante vamos a ver que sí interesa, ¿sí? Pero si nos piden los datos, que sería el momento de inercia. Pero en este caso no nos está pidiendo, nos está dando todos los datos, ¿sí? Así que no nos hace falta. Bueno, vamos acá con la altura. Vamos con el punto A. La altura va a ser igual a ¿qué? Al perímetro multiplicado por las 4 vueltas. ¿Sí? Entonces, esta distancia, fíjense que cada vuelta que da, ¿sí? Va a ser una longitud. ¿Sí? Va a tener una longitud. Acá sería, podríamos poner acá, si lo divido en 4, ¿sí? Podríamos poner longitud del perímetro 1, longitud del perímetro 2, longitud del perímetro 3 y longitud del perímetro 4. O sea, cada tramo de esto es una vuelta que dio. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Puedo agarrar con una cinta métrica, me fijo acá cuánto es el perímetro y lo multiplico por 4. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale el perímetro? Bueno, vamos a calcular que sería pi por diámetro. Esto sería 2 por pi por 0,04 metros por 4 vueltas. Entonces H va a ser igual a 2 por pi por 0,04 por 4 vueltas. Me da 1,005, o sea, vamos a poner 1. ¿Sí? Vamos a poner 1 metro. 1 metro, o también figura ahí 1,01 en el apunte. Y acá tengo el primero. B, ¿qué me dice? Aceleración tangencial. Bueno, yo podría poner que la distancia, vamos a poner B, acá relacionamos lo que es movimiento lineal con esta parte que es angular. Bueno, yo tenía antes, por ejemplo, que X va a ser igual a X inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Podríamos decir acá, esto lo podríamos haber hecho por el otro lado, así nos daba positivo, pero lo vamos a dejar así como si fuera lineal esto. Bueno, distancia inicial va a ser igual a 0,
velocidad inicial parte de 0. ¿Sí? Y podríamos decirse que, vamos a poner x, va a ser igual a un medio de la aceleración tangencial por el tiempo al cuadrado. Acá lo hemos hecho acá como si fueran avanzar en x para acá. ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer de esa manera. También podríamos poner y podríamos poner 0 acá y 1 metro arriba. ¿Sí? Lo podríamos ver. A ver cómo dice la pregunta. Aceleración tangencial, así que bueno, tomamos la consideración esa. Entonces vamos a poner que la aceleración tangencial va a ser igual a 2 por x sobre el tiempo al cuadrado. Esto va a ser igual a 2 por 1 metro dividido 1,8 segundos al cuadrado. La aceleración tangencial sería 2 dividido 1,8 al cuadrado. Y me da 0,61 o 0,62 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces fíjense que esto tiene aceleración. Bueno, vamos con la aceleración angular. Yo sé que ¿sí? La aceleración tangencial era igual a la aceleración angular por el radio. Por lo tanto, podría decir que la aceleración angular va a ser igual a la aceleración tangencial sobre el radio. Vamos a poner acá aceleración tangencial con aceleración tangencial acá sobre el radio. Entonces, eso da 15,5. Bueno, sería 0,60. Bueno, ponemos directamente. Sí, por eso. 15,5. No, perdón. 15,5 fíjense que sería radianes sobre segundos al cuadrado. Si no, yo tengo aceleración tangencial que sería metros sobre segundo al cuadrado, dividido metro, ¿sí? Me da 1 sobre segundo al cuadrado. Entonces yo también podría poner que esto también, podría poner segundo a la menos 2 también. O 1 sobre segundo al cuadrado. 1 sobre segundo al cuadrado también podría ir tranquilamente. Bueno, la velocidad, ¿sí? Velocidad lineal. Bueno, la velocidad a los 1,8 segundos podríamos decir que es igual a distancia, lo que ha recorrido, no. Sería aceleración por tiempo. Aceleración tangencial por el tiempo. La aceleración tangencial es de 0,62 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo 1,8 segundos. Entonces la velocidad al cabo de 1,8 segundos es igual a 1.8 1,11 1,11 metros sobre segundo. 1,11 metros sobre segundo. Acá estamos tomando, no estamos teniendo en cuenta hacia dónde va, ¿sí? Simplemente estamos tomando la velocidad. A ver, este es el punto D.
el E, yo sé que la velocidad angular va a ser igual a, vamos a poner al revés, vamos a hacer velocidad tangencial. Velocidad tangencial va a ser igual a omega por R. Por lo tanto, podríamos decir que la velocidad angular, vamos a poner a los 0,8, bueno, vamos a poner velocidad angular, va a ser igual a la velocidad tangencial sobre R. Entonces, la velocidad angular final va a ser igual a velocidad 1,11 metros sobre segundos sobre el radio, que es 0,04 metros. Entonces la velocidad angular final va a ser igual a esto dividido 0,04, me da 27,77. 27,77 radianes sobre segundo. Acuérdense que puede ser también 1 sobre segundos o segundo a la menos 1. Y el F, la aceleración centrípeta, va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre R. Esto va a ser igual, velocidad tangencial, habíamos dicho que es, este era 1,11 metros sobre segundos al cuadrado sobre 0,04 metros. Entonces la aceleración centrípeta $30,8. También lo que podría hacer que la aceleración centrípeta, otra forma de hacer es velocidad angular al cuadrado por R. ¿Dónde está la velocidad? Sería 27,77. 27,77 radianes sobre segundo por 0,04 metros, y esto elevado al cuadrado. Me tiene que dar el mismo resultado. Para ahí puede ser alguna diferencia, pero muy mínima. 27,77 al cuadrado por 0,04. 30,84. Acá vamos a poner O, que sería la otra fórmula que puedo aplicar. Bueno. ¿Me puede tomar una foto de eso, por favor? Bueno. Tengan en cuenta, ¿sí?, que esto yo lo puedo poner del otro lado para que la velocidad sea positiva. Nada más que acá lo puse así porque lo hice así el gráfico, no me di cuenta. Pero, y tomé en cuenta como si fuera lineal, ¿sí?, como si se moviera hacia la derecha. También podría haber puesto I, y tendría que haber tomado como referencia las alturas, esta 0 y acá la otra distancia. Pero por ahí, para hacerlo más fácil, lo pueden. Pero ustedes siempre tienen que hacerlo como lo dice el profe del práctico, ¿sí? Porque... Profe, una pregunta, ¿puede pasar una foto de la pizarra?
Lo estoy editando. Ah, bien, bien, gracias. Estoy cortando la foto. Ahí me fijé, profe, y el tema del práctico no es que sea más difícil, sino que el profe por ahí lo que hace es que da los datos, en vez de darnos el radio, nos da las repeticiones por minuto y un tiempo. Entonces no usa el radio en la fórmula, sino que usa mucho los radianes sobre segundo y hace muchos cambios con eso. Entonces es como que las fórmulas las usa distintas. Bueno, en todo caso, mostrame y yo me fijo. Le paso el PowerPoint por el grupo y mañana si alguno más tiene las dudas lo vemos. No sé si Bueno, hace falta ver más de ese tema. ahí lo mandé. Sí, lo que pasa es que por ahí depende... Uy, el pizarro se veía bien ahí. Bueno. Como verán, hay veces que se le puede poner revoluciones por minuto y la pasas a la otra, ¿viste? O sea, depende... A ver qué dice. Bueno, entonces, si tienen alguna duda con movimiento circular, pero no... Por ahí, como le dijo el profe, acá tienen infinidad de cosas para movimiento circular, pero bueno, por los tiempos y todo, el profe, fíjense que les da para estudiar y cómo se lo va a tomar, ¿sí? Entonces, cada uno va tomando, o sea, tiene su libertad para tomarlo y dar en realidad los temas. ¿Estamos? Bueno, se nos pasó la hora. Entonces, bueno, nos vemos mañana repasamos y si me pueden ir mandando por ahí por el grupo alguna pregunta, si yo ya la tengo como para un poquito vista, porque yo lo veo primero, este problema